El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización para subir FPS en Fortnite OG. Como sabrán, hace una semana salió la nueva temporada de Fortnite y a partir de ahora cada semana saldrá una nueva temporada. Por lo tanto, traeré videos optimizando Fortnite cada semana. Y el día de ayer volvimos a la temporada 6. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, ya que estamos muy cerca de los 10,000 suscriptores. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Vamos a empezar primeramente con las configuraciones de Fortnite. Para eso nos vamos a ir a ajustes y aquí es donde haremos las configuraciones. Vamos a empezar acá en el modo ventana. Yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa, ya que a la hora de ponerlo en pantalla completa vamos a disminuir el delay y vamos a tener más FPS. En resolución yo siempre recomiendo una cosa, y es que si tú tienes una PC mala y tienes un monitor, por ejemplo, de 4K o yo que sé, te recomiendo que pongas una resolución menor, ya que nos va a perjudicar más tener una resolución alta y una PC mala. Por lo tanto nos va a quitar FPS. Así que yo recomiendo que pongan una resolución, por ejemplo la de 1280 x 720. Igual podemos hacer resoluciones personalizadas en el Game User Setting. Como yo estoy grabando lo voy a poner así en 1920 x 1080, pero en serio, la resolución es lo que más aumenta tus FPS. En sincronización vertical yo recomiendo a algunas personas que no lo pongan. Ahí les va el porqué. Bien, si no sabes qué es sincronización vertical, pues te explico. Pues bien, nuestro monitor o pantalla lo que tiene son hertz. Hay monitores de 60, 75, 120, 144 y muchos más. Y bien, los hertz son los FPS que vamos a estar viendo. Por ejemplo, yo no recomiendo que activen la sincronización vertical si tienen un monitor de 60 Hz, ya que solo van a estar viendo 60 FPS y aparte vas a sentir un delay. Ya si tienes un monitor de 120 Hz o 240 Hz, ya te recomiendo activarlo si tu PC aguanta los 120 o 240 FPS. Pero bien, yo lo voy a dejar en no. En límite de frecuencia de imágenes hay gente que recomienda ponerlo en ilimitado. Yo no lo recomiendo, más para la gente que hace stream y no tiene una buena PC, ya que a la hora de ponerlo en ilimitado vamos a estar aumentando el uso del procesador o la tarjeta gráfica, y si haces stream vas a tener muchos tirones. Yo por eso recomiendo que lo tengan en una cantidad estable. Por ejemplo, a mí se me mantiene estable en 144 FPS. Si a ti se te mantiene estable en 120, pues ahí lo pones. Ahora, en modo renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en modo rendimiento, pero hay tarjetas gráficas que les va mejor el DirectX 11 o DirectX 12 que el modo rendimiento, así que recomiendo que chequen y prueben si les va mejor el DirectX o el modo rendimiento. Aquí en gráficos esto es ya más personal, si quieres puedes copiar esta configuración. Y ahora sí, nos vamos a ir acá en calidad gráfica, que como podrán ver está entre paréntesis el modo rendimiento. Eso significa que son las configuraciones del modo rendimiento. Si tienes DirectX 11 o DirectX 12 te va a aparecer más opciones. Igualmente si usas DirectX y no el modo rendimiento, te voy a enseñar en este video la mejor configuración, así que este paso es solo para los que tengan el modo rendimiento activado. En resolución 3D vamos a ponerlo en un 70 o 80%, que bien, entre más bajo lo pongas más feo se va a ver el juego. Igualmente entre más feo más FPS vas a conseguir, así que yo recomiendo ponerlo en un 70% o 80%. Yo lo voy a dejar así en 80. Geometría virtualizada vamos a ponerla en no. En distancia de visión yo lo tengo en épico, pero lo vamos a bajar a cerca. En texturas igualmente lo vamos a poner en baja, y en mallas igual lo voy a poner en bajo. Igualmente yo siempre uso las mallas en alto y la distancia de visión en media. Esta configuración me gusta a mí y la pongo siempre. Si quieres copiarla pues puedes hacerlo. Aquí en mostrar FPS vamos a ponerla en sí, y aquí en informar de estadísticas de rendimiento yo lo voy a poner en deshabilitado. Y listo, ahora vamos a pasar con las configuraciones del DirectX 11 o DirectX 12. Y listo gente, ya activé el DirectX 11 y como podrán ver ahora me aparecen más configuraciones. Ahora sí les voy a enseñar la mejor configuración para los que tengan DirectX 11, que igualmente en preestablecidos de calidad yo siempre recomiendo ponerlo en bajo, y ya aquí vamos a empezar a hacer todas las configuraciones. En resolución 3D ya dijimos que lo recomiendo poner en un 70 o 80%, yo lo voy a poner en un 80, y si quieres más FPS puedes ponerlo en un 70 o 60%, y todo esto lo puedes desactivar. Obvio, el juego se va a ver más feo, pero vas a conseguir más FPS. Y en distancia de visión lo va a poner en media y estará. Esa es la configuración que yo usaría si usara DirectX 11. Aquí en gráficos avanzados, en mostrar FPS vamos a ponerlo en sí. En usar la depuración de cuelgues de la GPU yo en mi caso lo voy a poner en no. En marcadores de latencia yo lo voy a poner en sí, y en Nvidia Reflex de baja latencia lo voy a poner igualmente en sí. Y listo, ya estará. Le vamos a dar en aplicar y ahora nos vamos a ir acá al engranaje. Ya que estamos aquí vamos a bajar. Ya que estemos acá abajo vamos a irnos acá al apartado de repeticiones, y aquí en estas 4 opciones vamos a desactivarlas. ¿Esto de qué sirve? Pues bueno, a la hora de que estemos jugando, yo que sé, Battle Royale o modo creativo, se va a grabar toda la partida y se va a guardar en una carpeta aquí dentro de Fortnite llamada repeticiones. Que bien, ¿esto en qué nos afecta? Pues aquí dice, la grabación de repeticiones puede afectar al rendimiento y ocupar espacio del disco duro, así que yo recomiendo que lo desactiven. Igualmente en ahorro energético, si lo tenemos en sí, vamos a desactivarlo. Y listo, eso sería todo. Simplemente le damos en aplicar y ya estará. Bien gente, ahora vamos a pasar al Epic Games Launcher. Lo que vamos a hacer
hacer es optimizar el Epic Games Launcher. Así que nos vamos a ir acá en biblioteca, vamos a bajar hasta encontrar Fortnite y ya que estamos aquí le vamos a dar clic a los tres puntitos y donde dice opciones le vamos a dar clic. Probablemente tú tengas todas estas casillas marcadas, así que lo que vamos a hacer es desmarcar algunas casillas que nos podrían consumir rendimiento y almacenamiento. Vamos a empezar aquí en salvar el mundo de Fortnite. Yo en mi caso no lo juego, así que yo lo voy a deshabilitar. Aquí en texturas en alta resolución, esto sí recomiendo deshabilitarlo, ya que bien, son texturas en alta resolución y nos van a quitar FPS e igualmente nos quitan almacenamiento, así que yo en mi caso lo voy a desactivar. En sombreadores de DirectX 12, a la hora de quitarlo, lo que va a pasar es que se va a deshabilitar el modo de DirectX 12, por eso anteriormente no me aparecía. Igualmente yo no uso DirectX 12, pero si tú lo usas, no desactives esta opción. Y en deshabilitar descarga de cosméticos, esto es más que nada para las skins de los otros jugadores, para que te aparezcan así. Yo en mi caso la voy a deshabilitar, pero si tú quieres no la desactives. Y listo, le damos en aplicar y ya estará. Ahora nos vamos a ir acá, de nuevamente a los tres puntitos, pero ahora nos vamos a ir a administrar. Una vez que estamos acá le vamos a dar clic en verificar archivos. Lo que va a hacer es una mini instalación donde va a verificar archivos si no tienes un archivo corrupto o algo que te impida tener más FPS o que te dé tirones. Esto puede tardar, depende de la PC de cada quien. Una vez que se haya terminado, ahora nos vamos a ir acá a nuestro perfil y nos vamos a ir a ajustes. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta encontrar este botón de Fortnite. Le vamos a dar clic y aquí en estas dos casillas las vamos a activar. Y aquí vamos a poner un código que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Nos vamos a ir a la descripción, vamos a copiar el código y aquí en el Epic Games Launcher lo vamos a pegar. Este código nos sirve para tener más FPS, nos va a bajar el ping y también el delay y el input lag. Así que este código nos va a servir de mucho. Y listo, simplemente cerramos todo y ya estará. Ya si quieres puedes cerrar el Epic Games Launcher. Ahora vamos a modificar el Game User Settings de Fortnite. ¿Qué es eso? Pues bueno, en el Game User Settings podemos cambiar de todo. Podemos hacer resoluciones personalizadas, podemos desactivar, yo que sé, el pasto o muchas cosas que nos van a dar FPS. Para irnos al Game User Settings vamos a picar en nuestro teclado el Windows más R, que nos va a abrir esta ventana. Igualmente en el buscador vamos a buscar ejecutar y va a ser lo mismo. Y lo que vamos a poner acá dentro será porcentaje local app data porcentaje. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a darle clic en aceptar. Ya que estemos aquí, vamos a buscar la carpeta que se llame Fortnite Game, vamos a entrar, luego nos vamos a ir a Save It, luego a Config, Windows Client y ya estaremos acá. Pero antes de entrar vamos a darle clic derecho, luego a propiedades y tenemos que asegurarnos que lo tengamos así desmarcado en solo lectura. Si lo tienes así con la casilla marcada, la tienes que desmarcar. Le damos en aplicar aceptar y ya vamos a entrar. Y ya que estemos acá, vamos a buscar a este que diga B-Motion Blur y lo vamos a poner en false. Probablemente tú lo tengas así en true, pero lo vamos a poner en false. Luego vamos a buscar Decided Global Illumination Quality y vamos a ponerlo en 0. Probablemente tú lo tengas en 1 o en 2, pero lo vamos a poner en 0. Igualmente acá donde dice Decided Reflection vamos a ponerlo en 0, igualmente acá abajo, igualmente acá. Y donde dice Ray Tracing vamos a ponerlo igualmente en false. Ya saben, si lo tienen en true vamos a quitarlo y lo vamos a poner en false. Y ya por último vamos a buscar el que diga Audio Quality Level, que bien, si no encuentras alguna parte o alguna cosa nos podemos ir acá a edición, luego nos vamos a ir a buscar y aquí vamos a poner lo que queremos buscar. En mi caso vamos a buscar el de Audio Quality Level, vamos a escribir el nombre y le vamos a dar en buscar siguiente y aquí estará. Aquí en Audio Quality Level, si lo tienes en 1 o en 2 vamos a ponerlo en 0. Y listo gente, eso sería todo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice archivo, luego le vamos a dar en guardar y listo, cerramos el bloc de notas y ya estará. Igualmente acá abajo en la descripción les voy a dejar el Game User Settings para que simplemente copien y peguen todas las configuraciones. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es configurar o cambiar algunas configuraciones de Windows. Para eso nos vamos a ir acá a ajustes, luego nos vamos a ir a juegos y aquí donde dice Xbox Game Bar, si lo tenemos activado vamos a deshabilitarlo. Esto en serio te quita muchos FPS. Una vez hecho eso nos vamos a ir a modo de juego e igualmente lo vamos a tener deshabilitado. Que bien, aquí dice cuando el modo de juego está activado Windows optimiza el equipo para jugar, pero bien, hay gente que no le sirve esto y bien, les perjudica. Así que recomiendo que hagan pruebas y chequen si les va bien desactivarlo o no. Yo en mi caso lo voy a desactivar. Una vez hecho eso vamos a irnos acá a configuración de gráficos y si te aparece esto de programación de GPU acelerada por hardware vamos a activarlo. Como podrán ver dice reduce la latencia y mejora el rendimiento. Tendrás que reiniciar la PC para que los cambios surten efecto. Esto la verdad que sí sirve de mucho. Y ya que estamos aquí, como podrán ver, aquí tengo muchos Fortnite y lo que vamos a hacer acá es poner nuestro Fortnite o cualquier juego en alto rendimiento. Cuando digo cualquier juego también me refiero a cualquier aplicación. Para poner aquí el Fortnite nos vamos a ir acá a examinar y vamos a buscar el archivo de Fortnite. Si no sabes cómo buscarlo te explico. Básicamente nos vamos a ir al disco donde instalamos el Fortnite. Como podrán ver tengo dos discos, pero yo instalé el Fortnite en
este. Le vamos a dar clic y aquí donde está la carpeta de Fortnite le vamos a dar clic. Luego le vamos a dar clic a Fortnite Game, luego a binarias, Win64 y aquí estarán, o bueno, aquí estará el archivo de Fortnite. Vamos a elegir el que pese más. Por ejemplo, aquí te puedes apoyar del tamaño. Así que le vamos a dar clic y le vamos a dar en agregar. Como podrán ver, yo no lo puedo agregar ya que ya lo había agregado. Y bien, así te va a aparecer. Le vamos a dar clic, luego en opciones y lo vamos a tener en permitir que Windows decida, pero lo vamos a poner en alto rendimiento. Esto sí nos va a servir de mucho. Y ahora el último paso es elegir un plan de energía. Para eso nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Y listo, una vez que estemos acá probablemente tú lo tengas en equilibrado. Y bien, vamos a cambiarlo en alto rendimiento. Si no te aparece en alto rendimiento, le vamos a dar acá en mostrar planes adicionales y aquí te van a aparecer más. Pero bien, hay uno mejor y es el de máximo rendimiento, que esto lo tenemos que activar con un código. Y bien, les voy a enseñar a cómo activarlo. Para activar este código nos vamos a ir a Windows, pero no exactamente al buscador. Le vamos a dar clic derecho y donde dice Windows PowerShell Administrador le vamos a dar clic. Y ya que estamos acá nos vamos a ir a la descripción y vamos a copiar el código que está acá. Lo vamos a copiar y le vamos a dar clic derecho y ya estará. Simplemente le damos a enter y como podrán ver, máximo rendimiento aquí estará. Y listo, gente, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que cada semana voy a estar subiendo nuevas optimizaciones para Fortnite y uno que otro video más. Si les gustó el video y les subió FPS, no olviden comentarlo, darle like y suscribirse al canal, ya que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores. Sin nada más que decir, soy de Chris y nos vemos en el siguiente optimización o en el siguiente tutorial. Bye.